partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí está, como de costumbre, los martes de justicia, en el programa Buen Provecho, por RCR, en la dirección Jaime Nestares, en la dirección general, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Creo que ya tenemos, es así que tenemos en el teléfono al doctor Pérez Rueda. Bueno, bienvenido, doctor Pérez Rueda, muy agradecido de su presencia. Tenemos al doctor Iván Pérez Rueda, que es profesor universitario, abogado, doctor en Derecho, con posgrado en la Universidad de París. Además de todo, poeta. Qué bueno. Necesitamos poesía en nuestras vidas también. Bienvenido, doctor Iván. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a tu radioaudiencia, doctora. Un placer conversar con usted. Bueno, de verdad que estamos muy honrados en tenerle como invitado, doctor Pérez Rueda, y de verdad sentimos una necesidad de comunicarnos con usted después que le oímos y le leímos por allí, para saber cómo es esta historia ya con más precisión, y le digo historia porque así se ha vuelto, de la ley de registros y notaría, que nos han hecho una reforma, además de sorpresiva, muy perjudicial en muchos sentidos. Entonces, yo no sé cuál sería el punto que a usted le parecería más importante para comenzar a tratar. Yo había pensado, por ejemplo, ¿por qué se hace esta reforma? ¿Y por cuál vía? Y si era esa la correcta, doctor. Adelante. Sí, efectivamente, si cuando uno revisa incluso no solamente los autores patrios, sino también realmente el derecho comparado, ¿para qué son los registros de notaría? Las características, el trípode del cual se monta el registro de notarías es para la publicidad. Segundo, por la autenticidad. Y en tercer lugar, la responsabilidad del Estado y los funcionarios que intervienen en ella. La ley de registros de notaría de esa Gaceta Oficial 6.668 del 16 de diciembre del 21, extraordinaria, nos presenta a nosotros serias dudas de constitucionalidad. En primer lugar, el artículo 218 y el de la Constitución Nacional y el artículo 7 del Código Civil nos dice que las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referéndum, menos las leyes de presupuesto y las leyes tributarias. Todo ello conforme al 74 de la Constitución Nacional. Cuando vemos el proceso de formación de las leyes que nos trae la Constitución, nos señala que debe haber dos discusiones. Luego de la primera discusión, se va a la comisión correspondiente relacionada con el tema a tratar. Eso es obligatorio conforme al 211 también, entonces hacer una consulta de la Asamblea Nacional para con los ciudadanos, los órganos del poder público, las organizaciones, por ejemplo, la Federación de Colegios de Abogados, los colegios de abogados, las universidades. Eso no se hizo y es una cuestión obligatoria para la legalidad, la formalidad que allí nos exige la Constitución. Luego, un dato interesante con esta Gaceta Oficial de fecha 16 de diciembre del 2021, que deroga la ley de registro y del notariado, así lo denomina, del 4 de mayo del 2006.
resulta que esa ley ya había sido derogada por el decreto con rango y fuerza de ley 1422 de fecha 19 de noviembre del 2014 en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6156. Es decir que la Asamblea Nacional desconocía y derogaron lo ya derogado. Nos hacemos otra pregunta: ¿cuál es la ley vigente? Cuando uno revisa que ya fue publicado el 20 de enero del 2022, la providencia administrativa que establece las tasas pasa que se convierten en impuestos, dejaron de ser tasas, porque las tasas tienen las características de que es para el pago del servicio, a tal punto que uno lee la ley orgánica de la administración pública y dice que el dinero que de ahí se recauda no forma parte de la hacienda pública, de tal manera que es para el sostenimiento de eso. Amén de eso, entonces, ya ahora entonces le colocan impuestos sobre la actividad mercantil, amén de las tasas que ya pasaron de tasa a tributos, a impuestos, le violan esta ley, esta reforma de la ley, también viola el 317 constitucional, que dice que toda ley tributaria debe establecer una vacatio legis, ¿sí? Un lapso según el cual puede entrar en vigencia. Se publica y luego dice la Constitución que por lo menos 60 días. Esta reforma entró en vigencia inmediatamente con la publicación de la ley, violando entonces el 317 constitucional, porque la reforma es totalmente tributaria, no tiene otro sentido. Otro problema que contiene la ley desde la perspectiva tributaria es una competencia y exclusiva de la Asamblea Nacional, conforme al 187 ordinal 6 de la Constitución, de tal manera que las que aparentemente no derogaron, fue dictada por un decreto con rango y fuerza de ley, que es la del 19 de noviembre de 2014. Es decir, todo realmente una complicación que de naturaleza jurídica no la entendemos. En la Gaceta también se dice que se da un lapso de 15 días para la consulta a la Asamblea Nacional. Es decir, que ha debido, en este caso, el Ejecutivo Nacional y no el SAREN directamente, porque es un servicio autónomo, haberse consultado a la Asamblea Nacional una vez que se tenga el proyecto para la ejecución de la providencia administrativa. Cuando vemos que aquí lo que hay realmente es una voracidad fiscal, violando el 316 de la Constitución Nacional, pues nos habla de una justa distribución de las cargas públicas. ¿Y qué nos va a llevar esto, doctora? Nos va a llevar a una huida a la formalidad y nos vamos a ir hacia la informalidad, porque tanto las tasas como los tributos allí son de naturaleza confiscatoria, como ya lo señalamos, de tal manera que en vez de ser una norma de naturaleza progresiva en cuanto a los derechos humanos, es regresiva, y estamos en presencia, conforme al 25 también constitucional, de una nulidad absoluta de la norma, porque la reforma, por lo que hemos señalado, por las inconstitucionalidades aplicadas. También vemos que esa confiscación no es posible, porque la única forma de confiscar es cuando se está en enriquecimiento ilícito, tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y los delitos contra el patrimonio público. De tal manera que es una pléyade de cuando uno revisa la providencia también administrativa que fue dictada extemporáneamente y sin consulta, se da cuenta que allí las cantidades son realmente exorbitantes, que ningún ciudadano, sobre todo con unos salarios muy pobres, el salario mínimo en Venezuela, no le impediría inclusive revisar, que es uno de los elementos de publicidad, los libros de registro, porque solicitar un libro de registro o de notarías
significa una cantidad inmensa de dinero que le quita el elemento de publicidad que deben tener todos los registros y notarías. Doctor, pero de verdad es abrumador todo lo que usted nos ha comentado, realmente abrumador, y voy a empezar como de atrás para adelante, en el sentido de que es algo notable que se debe destacar, pienso yo, que esta es una reforma que ha llegado al extremo de ser confiscatoria. Sí, por supuesto, dejar de mencionar los aspectos tan importantes que usted ha dicho, de derogar una ley que ya estaba derogada y de ignorar todos los procedimientos constitucionales necesarios para disposiciones de esta naturaleza. En realidad es un conjunto de violaciones tan grandes que es increíble que se haya producido la publicación de semejante normativa, y además nos lleva a la consideración, doctor, de que nosotros como ciudadanos estamos completamente expuestos, sometidos y hasta indefensos, porque es verdad que ahora, tengo entendido, hay una demanda de nulidad, o no sé si más de una, ante el Tribunal Supremo, pero yo creo que es muy importante recalcar lo que usted nos ha venido diciendo, porque omitir las consultas, eso ya significa ignorar por completo a la ciudadanía, es decir, ignorar los derechos ciudadanos, que por algo están consagrados allí en esa materia también. Por ejemplo, eso de no poder ni siquiera en la práctica verificar o revisar en el registro un libro, porque eso significa un pago exorbitante, ya nos da una muestra, una medida. Tengo entendido también que, y tácitamente o tangencialmente, usted lo tocó en su excelente exposición que nos acaba de hacer, en otros países, bueno, no hay ni la sombra de la proporción que se ha establecido como presuntamente tasa que derivó en impuestos en esta reforma o nueva ley, como ellos lo quieran poner, porque no lo hicieron por otra ley en realidad, como debió haber sido. Entonces, doctor, yo creo y he oído por allí que mucha gente piensa refugiarse en caso para nuestra audiencia, para hacerlo, digamos, tangible en la vida real, la venta de un vehículo, por ejemplo. He oído decir que las personas preferirían o se verían obligadas a optar por no registrarlo a su nombre, por no ir a la notaría, que significaría un gasto tan grande que prefieren dejarlo a nombre del propietario original. Y eso nosotros sabemos que generaría graves problemas, por ejemplo, en una alcabala, por ejemplo, donde pidieran los papeles de propiedad, etcétera, y ese tipo de situaciones. Lo mismo las ventas de los inmuebles. ¿Qué nos puede decir al respecto de la incidencia de esto en la vida cotidiana, doctor, y en relación a las demandas de nulidad de las que he hecho referencia? Bueno, doctora, debo decirle algo, este pase de la formalidad a la informalidad, lo que va a traer es inseguridad jurídica, pero esa inseguridad jurídica no es nueva, y le pongo como ejemplo, y creo que todos lo hemos vivido de una u otra manera, nos ha llegado a nuestro bufete consultas solicitando, por ejemplo, vender inmuebles de la Misión Vivienda. Resulta que la Misión Vivienda lo que entrega es una autorización de ocupación en una sola página, en lo cual la gente ha vendido tanto bienes inmuebles como vehículos, en fin, y negocios jurídicos se han hecho por la vía de hecho. Eso trae una situación de inseguridad que el propio Estado, en el caso de la Misión Vivienda, pues es de todos conocido cómo se han traspasado esos bienes sin ningún tipo de autorización y sin ningún tipo de registro. Es más,
En el caso de los condominios, no hay documentos condominiales en esos, sino de naturaleza privada, porque no tienen las coordenadas, no tienen cosas. Nosotros hemos visto una demanda, que es la que hemos conocido hasta ahora públicamente, puede que existan otras, de realmente de una demanda de amparo. Nosotros creemos que es un error desde el punto de vista procesal, es decir, del llamado derecho objetivo. Nosotros creemos que se debe ir es con una pretensión de nulidad prevista en el artículo 25 ordinal primero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál sería el procedimiento? El que va del 125 al 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y se puede pedir allí una medida cautelar prevista en el 130, articulada con el artículo 585 y 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil. Es decir, no creo que la vía, respetando que se pueda ir de esa naturaleza. La otra era haber intentado un amparo contra norma, pero podría declararse la inadmisibilidad porque hay una vía que es la del 25 ordinal primero y del 125 al 145 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, realmente nos encontramos en una situación altamente peligrosa, porque de ello depende los elementos de la propiedad que, conforme a la Constitución Nacional, el Estado debe proteger. Aquí está desprotegiendo, porque cuando se va a hacer una norma tributaria debe entenderse la capacidad de los sujetos que puedan intervenir, y eso no se hizo realmente una estimación de lo que debía ser, porque en todo caso las tasas, como ya lo referimos, debe ser exclusivamente para el servicio, o sea, para que eso vaya al servicio, a las notarías, a los registros, pago de arrendamiento, si lo hubiere, pago del personal, estarían las habilitaciones, en fin, serían todos para el sistema tributario que correspondería en este caso fechar conforme a una disposición. En este caso, cuando uno ve la providencia administrativa donde se colocan los ítems, ni siquiera tiene un fundamento jurídico. La providencia administrativa es un acto administrativo y como tal debe tener un fundamento de naturaleza legal, y esta no lo tiene, no hace referencia al mismo, y es el director general de registros y notarías, es decir, el SAREN, quien dicta la providencia, y realmente las normas de naturaleza tributaria deben ser aprobadas por el presidente de la República cuando reglamenta, en este caso la providencia, en Consejo de Ministros, tal como lo señala la propia Constitución Nacional. Entonces, doctor, esto es realmente alarmante, las consecuencias que tiene, las que usted ha referido sobre el derecho de propiedad concretamente, aunque ya existiera ese problema que tenemos por ese tipo de pretensiones de dar autorizaciones para utilizar los inmuebles y que no se puedan vender, tipo cubano, que es lo que pretenden establecer aquí. Y entonces uno se pregunta, en virtud de lo que estamos conversando, si ya no es para mantener el servicio de la notaría o del registro, para cubrir los gastos de funcionamiento, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Pareciera que es pechar a los ciudadanos en beneficio del patrimonio público que ha venido tan disminuido a raíz de la ejecutoria de este régimen. Entonces, pareciera que quisiera recuperar el patrimonio a costa de unos ciudadanos que además, de los cuales no se ha tenido en cuenta su capacidad, con unos salarios básicos realmente risibles, si no fuera trágico, y es incorrecto y además violatorio de los derechos humanos
desde cualquier punto de vista que se le vea, doctor Iván. Sí, ciertamente. ¿Para qué Cuando uno lee el artículo 2 de la Constitución Nacional, se señala allí que el Estado nacional es un Estado social de derecho y de justicia, ¿no? Cuando nos detenemos en la palabra justicia, debemos entender la justicia de la perspectiva legal, pero también, sí, judicial, pero también de la perspectiva social. Como usted bien lo señala, violenta los derechos humanos, concretamente el artículo 19, con lo cual lo hace nula de nulidad absoluta conforme al 25 constitucional, porque es una norma regresiva de los derechos humanos, no progresiva de los derechos humanos. Y por supuesto, como ya lo dijimos, es de naturaleza en la práctica confiscatoria, y lo que es grave, que vamos a repetirlo, es que va a producirse una huida hacia la informalidad, y en consecuencia es el Estado quien va a propugnar la inseguridad jurídica, porque se van a hacer operaciones de naturaleza. De hecho, aun cuando todos los documentos en Venezuela se hacen en un escritorio de abogado, son de naturaleza privada, pero luego se llevan al registro de la notaría para que dé esa fe pública, esa certeza, esa seguridad y la responsabilidad del Estado en atender los elementos fundamentales de la propiedad, que es un derecho humano fundamental. Así es, doctor. Entonces, ¿para qué es esta reforma? ¿Por qué hacer una reforma de esta naturaleza en este momento y con esas características que hemos estado conversando aquí? ¿Por qué y para qué? Yo creo que es simplemente, para nadie un secreto, el problema de naturaleza fiscal, que presenta unas cuentas muy contrarias a lo que es efectivamente lo que debe ser el presupuesto. Hay una voracidad fiscal que lo ha demostrado el gobierno en las distintas etapas y reformas que ha venido haciendo a la ley de registros y notaría, y sería una fuente de ingresos para quitarnos del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de quienes hacen negocios jurídicos, o de una situación personal, porque también afecta situaciones previstas en el Código Civil, no solamente en el Código de Comercio, sino en el Código Civil venezolano vigente, sobre el estado y capacidad de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, quien quiera ir a la notaría por un poder, tiene que otorgar un poder para determinada diligencia. Bueno, yo he oído también que irían a hacerse los poderes entonces todos a pudacta, quiere decir en los juicios, cuando tratara de juicio, pero hay casos en que eso no se puede, como el que acabo de referir, del poder que necesita una persona para cualquier tipo de diligencia civil, como usted acaba de referir. Entonces, esto es de naturaleza confiscatoria, porque realmente le quita el dinero del bolsillo de los contribuyentes, como si de un castigo se tratara. Doctor, esto es prácticamente un castigo, ¿no le parece? Sí, y fíjese que ya está circulando un informe de algunos de los escritorios de naturaleza y consultores económicos, economistas y administradores, una posibilidad, creo, que todavía no se ha configurado, pero fuentes bien informadas nos señalan que incluso se va a pechar la utilización del dólar, que es la moneda que está circulando en casi un 70% de los casos en el mercado, un pechamiento que dicen que va entre el 2 y el 20% para los llamados, la ley de los grandes capitales, pero allí están colocando no solamente a los grandes capitales, sino cualquier tipo de operación que se realice en dólares. Usted va a un supermercado y quiere comprar o va a comprar una cantidad de alimentos, pues entonces si paga en moneda, en divisas, pues entonces les pecharían conforme a esto. No quiero
sino adelantar lo que ya está circulando en todas las redes y sobre todo a nivel de economistas y contadores, techar entonces entre el 2 y un 20%. Esto alarma enormemente, y fíjense que el responsable efectivamente quien determina el índice de precio al consumidor, el antes llamado IPC, ahora INPC, Índice Nacional de Precio al Consumidor, es el Banco Central de Venezuela, que es un órgano de la estructura del poder público. No, una de las obligaciones que tiene el Banco Central de Venezuela es mantener, controlar el índice inflacionario, cuestión que para todos los que vivimos acá lo sufrimos, una inflación con unos números realmente que hablan de una hiperinflación más que inflación. Entonces, usted, Estado, es responsable de la inflación, pero además de eso, ahora me dicta una ley de registros en notaría que me va entonces a pechar de una manera grosera mi bolsillo, como usted bien lo refiere, nos va a quitar del bolsillo para poder estar dentro de la regularidad, dentro de la legalidad que nos prevé nosotros todo el ordenamiento jurídico. Sí, yo le digo que realmente esta es una situación alarmante, y yo me propuse, por cierto, y le agradezco muchísimo su asistencia al programa de hoy. Estamos recordando aquí que tenemos con nosotros al doctor Iván Pérez Rueda, un destacado profesional del derecho, doctor en derecho, que nos está ayudando pues con el estudio y el enfoque de esta problemática que se plantea con esta presunta nueva ley de registros y notarías. Y es que, doctor, yo insistí y me propuse pedirle que nos acompañara, porque no sé hasta qué punto la gente se estará dando cuenta de cómo se refleja esto directamente en nuestras vidas, en las vidas de los que vivimos aquí, que logramos escasamente sobrevivir porque en esa condición nos tienen. Y entonces, además de todo, de la inflación que no tiene control, de la escasez de bolívares, porque ese es otro punto también, doctor. Entonces, si pecharan, por ejemplo, en el supuesto que no tenemos confirmado, el uso de los dólares, entonces no sé cómo haríamos los venezolanos para sacar bolívares de donde no los hay, porque ese problema no está resuelto. Y por otra parte, la situación económica del país. Como usted bien lo señala, entonces estamos en una situación prácticamente hiperinflacionaria, aunque se niegue, y ahora entonces se va a sumar esto. O sea, aparte de todas las violaciones legales, constitucionales, de derechos humanos, la regresión que en esa materia esto significa, las condiciones de vida de los venezolanos se van a ver muy disminuidas en todos los niveles. O sea, es bueno recalcar, doctor, y lo que quiero enfatizar es que nadie va a escapar de esto. Esto no es un problema para los que tienen grandes capitales, para los que sean llamados ricos, los que queden, sino que es un problema para todos y cada uno de los ciudadanos. ¿No es así, doctor? Sí, porque fíjense, cuando se pecha, por ejemplo, el gran capital o los grandes capitales, efectivamente son unos impuestos de naturaleza regresiva. ¿En qué sentido lo señalamos? Que perfectamente esas industrias o esa actividad mercantil o comercial que realiza o productiva, pues le va a trasladarse al producto o al servicio que prestan esas empresas. ¿Y quiénes lo vamos a pagar? Nosotros, los consumidores, porque es un tributo regresivo. ¿Okay? Entonces, de manera indirecta, va a incidir también en el costo de la vida. Para hablar de nada más que la canasta básica en Venezuela alimentaria está en el orden de los $300 mensuales. Entonces, eso va a incidir también a los grandes productores que distribuyen o comercializan, van a trasladar ese tributo perfectamente a los consumidores finales, que ya están pagando un IVA, que ya entonces ahora de manera indirecta
va a incidir también en el producto, incluso también en el IVA. Fíjese la cadena, ¿no? Cómo va, de la cual los industriales o los productores y los grandes comerciantes pueden establecer eso como gasto o como costo, con lo cual van a desprenderse entonces de los elementos de eso, del tributo, trasladándoselo a los particulares. Así es. Entonces, la economía nuestra, que está de verdad tan disminuida, para decirlo claramente, en situación de quiebra, bueno, con esto no hará sino empeorar. Y desde ese punto de vista que usted lo ha señalado, aparece todavía más claro. Además de que las simples diligencias de cualquier ciudadano normal que no tengan que ver con esa situación que también es normal, pero como refería antes de necesitar un servicio de notaría o de registro por cualquier motivo sumamente modesto, que puede serlo, también entonces implicarían un pago excepcional. Por eso la palabra confiscación yo creo que es la más apropiada en este caso, es un acierto. Ahora, otra cosa, porque ya estamos cerca de despedirnos y no quiero perder la conexión con usted, que ha sido de verdad altamente satisfactoria, se le agradezco muchísimo, doctor Pérez Rueda, es que, bueno, ¿qué hacemos con esas demandas, doctor Pérez Rueda? Porque si la verdaderamente procedente en su criterio, que comparto, no se ha hecho, ¿cómo hacemos? Yo he oído que también hay unas de la Federación de Colegios de Abogados, creo que también hay una a título personal, no, eso no lo tengo claro. Si usted sabe, si está más informado sobre ese tema, podría decírmelo en este momento antes de terminar nuestra conversación, doctor Pérez Rueda. Sí, cursa en la que yo conozco, cursa en la Sala Político-Administrativa, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo entendido que la Federación va a intentarlo. Si ya lo intentó, bueno, no conozco el texto de la demanda, ¿no? En este caso se le dice, se le habla de recurso. Eso no es recurso, eso es simplemente una demanda de nulidad que contiene una pretensión dentro de un libelo donde se pide por inconstitucionalidad la nulidad de la norma. Pero repito, sería irresponsable de mi parte hacer un comentario si la demanda de la Federación existiese, porque no la tengo a mano. La que he tenido ha sido la de amparo, que creo que fue la primera que se introdujo, con las observaciones que ya yo hice, con todo el respeto de el colega que intentó realmente una pretensión de amparo, ¿no? Porque tampoco es recurso de amparo, porque se está yendo a la jurisdicción en el primer escalón. En consecuencia, no es correcto hablar de recurso de amparo ni recurso. ¿Aló? No sé si se está oyendo bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me oyen? ¿Aló? Bueno, ya vamos a tener que retirarnos, doctor. Bueno, feliz tarde a todos tus radio oyentes y gracias por la invitación que me formulara, y estoy totalmente a sus órdenes. Bueno, se lo agradezco mucho porque creo que vamos a seguir hablando en otra oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Iván Pérez Rueda por nuestra conversación de hoy en relación a los registros y notarías y la forma en que afecta a todos los venezolanos. Esperamos que les haya sido de utilidad y será hasta el próximo martes de justicia, como de costumbre. Hasta entonces. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.